Hola, hola. Hoy hablaremos de un milagro que está registrado en la palabra de Dios. Es un milagro bien característico, especial, porque es el único milagro que aparece registrado en los 4 evangelios. Es un milagro que fue impresionante en su tiempo y aún en este tiempo sigue siendo maravilloso. Aquí estamos viendo en el fondo de la pantalla un mar, ¿cierto? Una barca, un barco, y ustedes no sé en qué milagro pueden estar pensando, pero quiero decirles que una de las autoras muy famosas en uno de sus libros quiso titular uno de sus capítulos "Dadle vosotros de comer". Ya sé que ustedes se están dando cuenta de cuál milagro estoy hablando y de cuál milagro vamos a hablar un poco en este corto video. Aquí el contexto por lo cual quiero empezar es de que ese milagro se dio por allí, según relata la palabra de Dios, pasando el mar de Galilea, por allá en Betsaida. Es así de que aquí podemos ver el mapa y Jesús y sus discípulos tuvieron que atravesar el mapa de lado a lado, de lugar a lugar, allá en la parte norte del mar de Galilea, o también conocido como el mar de Tiberias o el lago de Tiberias. Este lago tiene unas características especiales porque es la principal masa de agua dulce del norte de Israel y es considerado como subtropical. Es el lago que está ubicado más o menos a 210 metros bajo el nivel del mar. Es el lago más bajo de la tierra. Tiene una forma elíptica y aproximadamente de norte a sur mide unos 21 kilómetros de distancia y de este a oeste aproximadamente mide 12 kilómetros. Su profundidad según la temporada del año varía y llega hasta 42 metros de profundidad. Y algo interesante más es que el río Jordán, como lo muestra aquí la imagen, atraviesa de norte a sur el río Jordán. Es así que con este contexto quiero contarles que dice que después de esto, el versículo 1, yo quise tomar la historia del Evangelio de Juan, dice que después de esto Jesús fue al otro lado de ese mar de Galilea, después de hacer la gira misionera, estaban en gira misionera y ellos querían reunirse con Jesús para contarle todo lo que habían enseñado, todo lo que habían aprendido, todo lo que habían hecho en esa gira misionera. Es así que ellos atravesaron el mar, atravesaron el lugar, se encontraron con Jesús y ellos quisieron ir a descansar con Jesús a un lugar desierto, como lo mencionan algunos de los evangelios. Y no voy a leer la historia, sino voy a dar un contexto. Allí nos dice que estaba cerca la Pascua. Esa es la fecha donde se registra este maravilloso milagro, la fecha de ese suceso maravilloso. El relato de Juan es el que especifica que el milagro sucede antes de la segunda Pascua, de la vida pública de nuestro Señor Jesucristo. Y la Pascua se celebra el primer plenilunio de primavera. Eso aproximadamente es en marzo y abril de nuestro calendario. Y eso lo sitúa probablemente en la primavera del año 29 de nuestra era, un año antes de la muerte del Señor Jesús. Allí hay datos impresionantes, maravillosos, como por ejemplo, tomando la perícopa del Evangelio de San Juan, del capítulo 6, el versículo 1 al 14, nos muestra partes interesantes y muchas enseñanzas para la aplicación de nuestra vida práctica. Es allí en el versículo 5, donde después de que ellos se reúnen, como bien sabemos nosotros, llegan a ellos gran multitud de personas, muchas personas, y quedan todos sorprendidos, pero Jesús fue movido a la misericordia y quiso hacer algo por ellos. Es así, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Y al ver toda esa cantidad de gente, pues Felipe quedó sorprendido. Pero Jesús, dice la palabra de Dios, que esto lo decía para probarle. Esta es una de las frases que yo quise tomar como unas frases especiales, importantes de esta historia. Esto decía para probarles. ¿Qué le estaba diciendo para probarles? Pues que de dónde compraremos pan para que estos coman. ¿Para probarle en qué? Resulta que Felipe era oriundo de ese lugar donde ellos se encontraban. Y no solamente él le quería probar si realmente él conocía de pronto una manera para poderles dar de comer a toda esa cantidad de personas. Era que él quería probar su fe. Él quería probar la fe de Felipe y también seguramente de sus discípulos, que sepamos que él tiene todo el control y que cuando estamos con él puede hacer posible lo que a nosotros nos parece imposible, lo que a nuestra vista parece que no puede ser. Bueno, ahí ya estaba Andrés con un poco más adelante, y este milagro nos deja a nosotros diferentes enseñanzas. Como el video es muy corto, quiero rápidamente dar alguna de las enseñanzas que allí nos muestra, y es que nosotros debemos poner de nuestra parte. Cuando Dios quiere que nosotros hagamos algo, nosotros no solamente debemos bastarnos en pedirle, darle vosotros de comer. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Será que nuestra actitud fue como la de Felipe? También otra enseñanza es que debemos confiar en Dios, que aunque parecen las cosas difíciles, está ahí, Dios dándonos la mano, proveyéndonos,
dándonos la salida a lo que parece estar cerrado, dándole solución a lo que parece no tener solución. Otra de las enseñanzas es que Jesús, al multiplicar los panes y los peces, levantó allí, dio las gracias y allí fueron multiplicados esos panes y esos pececillos. Es así de que nosotros debemos ser agradecidos también, compartir con los demás, como lo hizo el Señor Jesús. Algo interesante de este milagro, queridos, ya para ir terminando, es que cuando Jesús multiplicó ese pan, Él lo entregó a los discípulos y los discípulos a su vez se lo pasaban a la multitud. Debemos compartirlo, debemos llevarlo a las personas que tanto lo necesitan. Debemos ser agradecidos por lo que Dios nos da, por lo que Dios nos... y compartirlo con los demás, no quedarnos con ese pan, sino compartirlo. Y además nos enseña, porque allí sobraron canastas de pan, Él nos enseña que no hay que desperdiciar, hay que llevar a las personas que también necesitan de ese alimento. Es por eso que nosotros debemos aprovechar cada cosa que aprendemos, cada momento en el que podemos ver la mano poderosa del Señor haciendo milagros portentosos en nuestra vida y poder ir a compartirlo con los demás. Él fue con sus discípulos a que otras personas más pudieran recibir de aquel pan que Él multiplicó, de ese milagro maravilloso que hizo allí en el monte frente a multitud de personas. No solamente eran 5,000 personas, solamente eran 5,000 hombres, pero aproximadamente se creen que eran muchísimas personas más, alrededor de 15,000, porque no habían contado niños ni mujeres. Es así de que este milagro nos deja grandes enseñanzas para nuestra vida práctica y personal. Dios nos bendiga y que pueda ser de gran bendición este milagro para nosotros.